Ezra Pound, en unas notas para un cantar, probablemente uno de los últimos textos de Pound, decía: Mamur, Mamur, ¿qué es aquello que amo? ¿Y dónde estás? Que he perdido mi centro luchando contra el mundo. Los sueños chocan y caen destrozados, y yo que solo quise construir un paraíso terrestre. He intentado escribir el paraíso. No os mováis. Dejad que el viento cante. Ese es el paraíso. Dejad que los dioses perdonen lo que he hecho y que todos aquellos a quienes amo traten de perdonar lo que he hecho. Siempre este fragmento de la poesía de Ezra Pound me ha conmovido profundamente, como la confesión profunda de un poeta y de un hombre. Un poeta que intentó resumir en un canto lo que fue el infierno de su tiempo, el infierno, el purgatorio y también el paraíso, que es quizás lo más difícil de contar y de cantar. Dante también sabía que esa empresa era difícil. Y para hablar de estos viajes poéticos desmesurados, porque la poesía es desmesura en su origen siempre, para hablar de los intentos a través del lenguaje y de la palabra en nuestro idioma, de cantar tal vez el paraíso, o decir el infierno, o decir el purgatorio, está conmigo Raúl Zurita, poeta, Premio Nacional de Literatura y autor de Purgatorio, Anteparaíso, La Vida Nueva y Los Países Muertos, entre otros. Gracias, Raúl, por estar aquí en Una Belleza Nueva. Encantado, Cristian, gracias a ti, un millón de gracias. ¿Qué es lo que te evoca este fragmento de Ezra Pound? Esta idea, no sé si te identifica o de alguna manera te toca esta idea de he intentado escribir el paraíso. Claro, o sea, creo que es de los textos más conmovedores que se han escrito, o sea, de el viento es el paraíso, o sea, aquello a lo cual las palabras jamás en realidad van a tocar. ¿Sí? Entonces, ese bien que son las palabras, el más peligroso los bienes. Sin embargo, no pueden nombrar la dicha, finalmente. Finalmente, el amor es más grande que la palabra amor. El dolor también es más grande que la palabra dolor. Entonces, dejen que el viento hable, el viento es el paraíso. Eso es una síntesis tan bella, tan conmovedora. Me gustaría que hiciéramos un recorrido por tu obra. Cuando comenzaron a aparecer y ser conocidos tus primeros poemas, se produjo una conmoción en la crítica, entre los lectores, con la aparición de tus textos que de alguna manera colocaban un nuevo escenario en la poesía chilena. Abrían un horizonte nuevo, incluso desconocido hasta ese momento, una posibilidad tal vez en el mismo lenguaje. Y todo parte con un texto, con un libro que es Purgatorio. Anteriormente había sido publicado Áreas Verdes. Me gustaría hablar de cómo nace el libro Purgatorio. Si es intentando vislumbrar el paraíso o es un intento de contar o cantar el infierno. Es el intento de vislumbrar el paraíso. Es una historia personal, pero sobre todo yo creo una historia colectiva de un país en un momento dado, o sea, tan dolido, tan dañado, al menos sectores grandes de él, entre los que yo me contaba. Entonces sentí que frente a eso había que dar como una respuesta desde la poesía, que al menos fuese tan intenso como el dolor que estábamos pasando, que estábamos sufriendo. Entonces, Purgatorio, para mí, en la primera edición decía Purgatorio de Raúl Zurita, se marcaba un poco, pero fue, digamos, siento que una travesía por todo lo precario, por todo lo doloroso, por todo lo entumido, y que sin embargo también desde ahí, la única posibilidad también que nos hace ser eso que se llama seres humanos,
poder decir, desde la situación incluso más desmedrada, poder decir a alguien te amo, poder abrazar a un otro. Eso es lo que sentía que estaba ahí. ¿Cuál es la situación personal? ¿Cómo nace, en qué contexto personal tuyo nace este poema? A ver, antes que el poema tal vez habría que decir, ¿cuándo tú decides o te encuentras con la posibilidad de escribir poesía? Tú habías estudiado ingeniería en la Universidad Técnico Santa María. ¿Cómo este ingeniero, este hombre que siente primera pasión por las matemáticas, en un mundo de la ingeniería se encuentra con la poesía? Bueno, la verdad es que a mí me gustaba escribir y en la universidad, mientras estudiaba ingeniería, la verdad es que me apasionaba y Áreas Verdes fue escrito ahí. Pero cuando finalmente vino el golpe, estuve preso en un barco, salí, la vida se me había adelantado, o sea, ya me había separado, tenía hijos, o sea, entonces lo único que yo quería era conseguirme un trabajo. Estaba desesperado por conseguirme un trabajo. Y no, me miraban y no me conseguía nada. Entonces, a la medida que menos me conseguía el trabajo, más escribía. Pero yo no quería escribir. Entonces, yo realmente, entonces siento que nunca fue una elección, sino que fue algo que se me impuso incluso contra mí mismo. Yo en ese momento quería un poco de paz, ¿cierto? O sea, el mundo se me había derrumbado absolutamente a mi alrededor. Y sin embargo escribía, como digo, escribía contra mí. Entonces me acuerdo que me encontré con un personaje, ¿sabes?, que me dijo, ¿en qué andan? Entonces yo le dije, yo necesito trabajar como sea, limpiando autos. Entonces me dijo, un poeta, trabajar, hay que ser pobre, hay que ser solidario. Y me dije, este tipo, si algo no va a hacer, es ser un poeta. Porque es precisamente creo que la poesía es la travesía por lo duro, pero también por la maravilla de esta vida. Entonces, está tan inserta en el mundo. Y justamente tú te referiste ahí a Áreas Verdes. Yo tengo aquí casi un documento arqueológico que he guardado, que es un ejemplar de la revista Manuscritos, publicada en la mítica Departamento de Estudio Humanístico de la Universidad de Chile. Y en este Manuscritos aparece por primera vez este poema que lleva como título primero Un matrimonio en el campo. Sí. Ustedes ven ahí un matrimonio en el campo. Y viene este poema que desde los primeros versos ya producen en el lector una sensación de extrañeza, de estar ante algo totalmente distinto. No el inmenso yacer de la vaca bajo las estrellas, su cabeza pasta sobre el campo, su cola silba en el aire, su mugido no osa turbar la grandeza solemne de su silencio. La disposición gráfica, estos versos que son casi hipótesis matemáticas o lógicas o científicas, axiomáticas, desconciertan al lector. Ignacio Valente publica una crítica en el diario El Mercurio, una crítica muy elogiosa, en donde habla de la sorpresa de una poesía completamente nueva, no dicha hasta el momento, de una voz nueva, lo difícil que es encontrar una voz nueva. Voy a leer lo que dijo Ignacio Valente en esos años, cuando aparece sobre todo cuando aparece algo menos de un centenar de versos que aparecen con amplia y cuidadosa diagramación en el primer número de revista Manuscritos, y que son, al parecer, su primera publicación, consagran ya a Raúl Zurita entre los poetas de primera fila nacional, como un digno descendiente de los grandes de nuestra lírica, ¿no? Dice, estamos en una poesía forjada en la más insólita y fecunda conjunción personal de la sensibilidad poética con el espíritu de las disciplinas científicas y más aún de las ciencias exactas. También aparece más tarde una crítica de Eduardo Anguita. ¿Cómo llegas tú a escribir este poema, Áreas Verdes? Bueno, ¿Cómo encuentras ese tono, ese claro, lenguaje? ese lo escribí el año 71. Antes del golpe fue. Antes del golpe, mientras estudiaba ingeniería. Además me apasionaba la matemática, concretamente la topología, que es una... Entonces, y al mismo, fíjate que curiosamente sentía que la poesía que se estaba haciendo en ese momento, o que quería imponerse, por así decirlo, me parecía tremendamente, a pesar que yo compartía todos los ideales, las visiones, era absolutamente de la unidad popular, o era de la juventud comunista. Sin embargo, sentía que la canción estaba maravillosa, pero que la poesía era débil, era plaf, y también
que había que yo por lo menos tenía que incorporar las cosas que allí realmente me importaban, y estos espacios que se cruzan y todo. Entonces nació un poco así, y entonces nació también de los que conversábamos con Juan Luis Martínez, que era un hermano, ¿cierto? Entonces, ¿qué hablaban? ¿Cuáles eran las conversaciones con él? Bueno, Lo más importante, ¿no? lo que es la juventud, ¿eh? Considerábamos que la poesía que se hacía era absolutamente vieja y sentimental, ¿cierto? En fin, después, cosa que, uno, que le da risa o le da vergüenza. ¿Ah? Pero era eso, esa preocupación por incorporar la lógica, las matemáticas, ese lenguaje que está, fíjate, ¿cierto? Está detrás de Borges, está. Entonces, de exponerlo. Ahora, yo lo que siento que ese poema, que es un poema donde son unos vaqueros que están cazando unas vacas, tratando de laciarla, y lo único que al final no lo lacean, y todo es un fracaso. Curiosamente lo sentí después como un poema premonitorio. Y tiene que ver también con un poema que a mí me impresionó mucho, que es La Casa de Schnark, de Lewis Carroll. Que parten a cazar un animal y se pierde, y todo desaparece. Quisiera que leyeras un fragmento de este magnífico poema en el que alguien ha dicho, creo que tú mismo, no le cabe nada más, o sea, está tan cerrado que sería muy difícil moverlo, cambiar una palabra, ¿no? Áreas Verdes de Raúl Zurita. ¿Quiénes han notado los vastos espacios incoloros? 1. ¿Quiénes han notado los vastos espacios incoloros donde las vacas huyendo desaparecen, reunidas, mugientes, delante de ellos? No hay domingos para la vaca, solitaria despierta en un espacio vacío, babeante, gorda, sobre esos pastos imaginarios. Bueno, Anguita, fíjate que aquí en uno de los artículos recogidos en su libro póstumo, La belleza de pensar, en un artículo que se llama Reconocimiento de Zurita, bueno, se pega un bolón filosófico y dice que de alguna manera dice que Zurita va hacia la supremacía de la subjetividad y la conciencia, convirtiendo sus paisajes progresivamente en un campo de puras ideas. Dicha operación, que es poética y filosófica a la vez, despoja la realidad de sus componentes empíricos, ¿no? Haciendo algo parecido a lo que los fenomenólogos de la corriente de Husserl llaman en griego epoqué, poner el mundo entre paréntesis. Pero finalmente, dice, hay las tres caras, naturaleza, inteligencia y subjetividad. Zurita solo muestra dos, pues quedando un mundo solo bifonte, el yo afectivo pegado a la naturaleza, reducido a su más simple esencia. Bueno, son intentos de la crítica de tratar de entender este nuevo lenguaje que aparece, este cruce entre lo científico y lo poético, ¿no? Claro, es torpe y es divertido ser crítico de los críticos, del crítico, ¿me entiendes? O sea, lo haría tan mal. Solo, cuando apareció esa crítica de Ignacio Valente que tú mencionas, yo, sí, o sea, eso sí, te fijas, en ese momento estaba absolutamente desesperado. Y fue después nunca las he leído mucho, pero en ese momento siento que tal vez decir me salvó la vida, tal vez un poco grandilocuente, pero fue en ese momento importante para mí. Purgatorio, entonces, es, tú dijiste, el vislumbre del paraíso. ¿Se puede vislumbrar el paraíso desde la palabra poética? Si tú decías que al comienzo tal vez la palabra no dice... ¿Qué logra vislumbrar finalmente la poesía? La poesía, el intento probablemente, yo lo siento así, más vasto
y más desesperado por decir con palabras de este mundo cosas que ya no están en las palabras de este mundo. O sea, eso cuando tú estás pegado de amor a otro, ¿me entiendes? O sea, pero pegado. Y todos los te quiero, todos los te amo, sobran, ¿cierto? Entonces, porque si tú hablaras, solamente nuevamente te retraería a un estado de comunicación que es más bien el lenguaje, que es casi la historia del malentendido. Pero la poesía es precisamente, siento que es el intento, como te digo, más sublime y desesperado, porque tú sientes que en un momento dado que está a punto de revelarse eso, finalmente no se revela. Ni en ningún momento, no hay momentos de felicidad, de plenitud en la palabra, en la poesía misma, digamos. No, y hay una historia que lo cuenta el porqué. El poeta ha sido que es la separación del cielo y de la tierra. Cuando se separa el cielo de la tierra, porque, qué sé yo, Cronos le corta el pene a Urano, entonces el cielo que está copulando permanentemente con la tierra se separa. Entonces, pero nace la vida, pero se crea el espacio. O sea, por lo tanto, las palabras son el único puente que tenemos para salvar en parte la maldición de la distancia. Estamos separados, ¿entiendes? Entonces, las palabras nos salvan del infierno, o sea, nos salvan del informe. Pero como según esa historia o ese mito, nacieron también de un acto de violencia, también nunca con las palabras seremos felices. Tienen esa la poesía es, como te digo, el vislumbre eso, pero en el lenguaje no está vedada la felicidad. El vislumbre es un poco, para entenderlo bien, lo que cuando Rimbaud habla de la visión, cuando habla el poeta vidente, el poeta que ve, yo he visto lo que el hombre ha creído ver. ¿Estamos refiriéndonos a lo mismo, Raúl? Yo creo que sí. Creo que nos estamos refiriendo a lo mismo. O sea, nos estamos refiriendo a algo que todo ser humano sabe, que hay cosas que nunca va a poder decir. O sea, que aunque quisiera decir, esa experiencia también de dolor o de soledad tan grande que tú ni siquiera alcanzas a decir sufro. Porque si dijeras sufro, ya estarías comunicándote con los demás. Entonces, hay cosas que no... que también, y eso más o menos es lo que yo creo que es como el infierno de toda la literatura. Y a propósito del maravilloso Pound, ese amor impresionante, eso es el paraíso de toda la literatura. A nosotros nos tocó el purgatorio de las palabras. Esa es la experiencia humana. Esta idea se entronca tal vez con lo que tú has dicho varias veces, que el arte sería como un sustituto, ¿no es cierto? Tú has dicho por ahí también que la única obra de arte que merece ser abrazada es la vida. Es decir, que el arte sobra, o que la poesía sobra frente a la vida. Claro, o sea, o que desaparecería el arte en un mundo que fuéramos, si somos felices no sería necesaria la poesía. Pero no sería necesario porque cada segundo de la vida sería la máxima obra de arte, sería el máximo poema. O sea, los enamorados escriben poemas de amor. Me parece maravilloso. Qué bello, bravo. Pero lo impresionante es que están enamorados, no el poema que escriben, el poema de amor, ¿cierto? O sea, lo impresionante es el amor, lo impresionante es abrazarse al otro, y lo impresionante también es descubrir también la mirada de odio del otro. Pero los poemas nos devuelven a eso. O sea, es como si toda obra de arte te dijera, es bonita, soy lindo, no una obra de arte, pero mira, no te emociones tanto conmigo. Mucho más emocionante es una cara que va pasando por la calle. La aparición de ese rostro en la multitud, como dice el mismo Pound, en el metro. Ahora, sin embargo, uno, desde el tiempo, por ejemplo, ve la Divina Comedia y dice, qué maravilla, ¿qué importa lo que haya pasado entre Dante y esa niñita llamada Beatrice Portinari? Está aquí, que aquí la traje porque sé que te gusta y uno de tus libros de cabecera, la Divina Comedia. Cuando la Divina Comedia, cuando la obra, el poema, se transforma en algo tan real o tan potente como la realidad, ¿puede llegar a ocurrir eso? Tú lo has dicho a propósito de Neruda, que de repente el Canto General, por ejemplo, es un libro que va a ser tan real como la Cordillera de los Andes.
Lo que pasa es que a mí cada vez me conmociona más ese libro, porque creo que, a ver, se sabe que él vio a Beatriz. Ahora, ¿por qué? La Divina Comedia siento que es el máximo poema de la soledad, porque lo que Dante quiere es escuchar lo que ella jamás le dijo. Y escuchárselo de tal forma como si no fuera él mismo el que se lo está diciendo. Entonces es tan conmovedor, ¿cierto? Es tan conmovedor porque la persona que está muerta, ¿cierto? Ya no hay caso, o sea, está fuera del lenguaje. Tú no puedes preguntarle nada, ni tienes derecho, y no te responderá tampoco. Entonces tú escribes para creer que la otra te habla, tratando, y como si no fueras tú mismo. Entonces es tan duro. Ese poema termina con una visión y que se adelanta para mí en 500 años, y que es la primera visión donde el máximo poema de la cristiandad es al mismo tiempo el primer gran vislumbre de que si Dios existe, no está en la historia humana, o sea, está fuera. Entonces, pero sobre todo es el poema que se construye como homenaje a una mirada que un ser humano se cruzó con otro. ¿Es cierto que tu abuela italiana te leía fragmentos del infierno de Dante en italiano cuando niño? ¿Cómo fue cómo llegó a tus oídos cuando niño este libro? Claro, mi abuela es una persona profundamente nostálgica, que consideraba que el país al que había llegado, yo creo mucho a Chile, pero ella consideraba que era una miseria, ¿te fijas? Entonces nunca aprendió ni siquiera a hablar bien castellano. Entonces, la forma de su nostalgia, me di cuenta después, era hablarnos permanentemente del infierno, la Divina Comedia de Dante, Miguel Ángel, de Leonardo, lo bello que era el mar de Italia. Entonces nos contaba eso y nosotros no entendíamos. Y muchas de las cosas que nos contaba mi abuela de la Divina Comedia, la verdad es que me aterrorizaban. Pero esa voz, su voz, está siempre dentro de mí. Y nunca podré escribir algo, sin embargo, que la vuelva a la vida. Que es probablemente lo que uno más quisiera. A lo mejor, fíjate que finalmente la muerte es la gran crítica literaria. O sea, esa muerte que sanciona y que dice, mira, tu homenaje a Sextus Propercio, por ejemplo, o tu homenaje a tu padre muerto, tu homenaje, la muerte de lo que tú amas desnuda la retórica de tu poema. Algo así. ¿Cuál es el fragmento que te apasiona más de este libro, que te emociona más de la Divina Comedia? ¿Qué es lo que tuvieras que quedarte con un fragmento? Son varios. En realidad, uno que me emociona en el comienzo del Purgatorio, cuando dice que renazca la muerta poesía. O sea, volvamos a hablar. ¿Se fijan? Que renazca la muerta, ahora que renazca la muerta poesía. Salimos, vimos esto, ¿cierto? Estos seres me hablan, pero en realidad estos seres condenados no tienen tampoco palabras porque están alejados para siempre de la gracia. Entonces, cuando sale, dice que renazca la muerta poesía. Es maravilloso. Qué hermoso eso. A propósito de grandes de Italia, también te has referido tú a una de tus pasiones de pintura, que es Miguel Ángel. Y has hecho una diferencia que me parece interesante entre una literatura más leonardesca y un arte más michelangelesco, por decirlo así. ¿Por qué Miguel Ángel y no Leonardo? No, o sea, Miguel Ángel y Leonardo. No, desde luego, sí. Siento que Miguel Ángel despierta un rencor que no despierta Leonardo. Creo que Miguel Ángel es el intento más, o sea, lo más fuerte de alguien que se niega a reconocer los límites de lo humano. O sea, efectivamente, el juicio de la Sixtina, esa monumentalidad de sus personajes, lo que son tan tremendos, ¿cierto? Porque quieren que uno no se dé cuenta de que Dios no existe.
¿Ah? Y eso es abismante. Entonces, despierta, como digo, creo que resentimiento y rencor, casi en el sentido de que el famoso Harold Bloom dice, ¿cierto? Porque simplemente no es comparable, ¿cierto? Es una dimensión para mí el más grande artista, bueno, digamos de Occidente, porque de qué puede más hablar uno, ¿cierto? Y es más grande porque no se pone límite y no quiere reconocerlo. Pero finalmente, ¿qué es ser eso que se llama un ser humano? A diferencia de una piedra, de un árbol o de un animal, es precisamente negarse a reconocer los límites del humano. ¿Tu poesía de alguna manera ha querido ir... A ver, ¿tu poesía se entronca tal vez o dialoga más con una, se ha dicho, con una poesía épica, con la poesía desmesurada, que se hizo en Chile, que es la mejor poesía, la de Huidobro, la de Gabriela Mistral, la desmesura que viene del romanticismo, de la idea del Bart, del profeta, la poesía que puede cambiar el mundo? Y de alguna manera tú retomas con tu poesía el intento de poder cantar épicamente tal vez incluso Chile. A ver, ¿por qué esa opción? Yo no lo veo tan así. ¿Ya? Porque, claro, o sea, ¿por qué he escrito tanto con los paisajes? No lo sé, yo soy un hombre de ciudad, o sea, yo creo que es tan impresionante ese verso que dice de Rimbaud, de la temporada del infierno, la marcha de los pueblos, el canto de los cielos, esclavos, no maldigamos a la vida, y él se incluye. ¿Ah? Pero eso es tan grande y es tan fuerte como el guiño más leve de la sonrisa de alguien que tú descubriste casi en la ventana del metro que va al lado. O sea, no hago esas diferencias. O sea, creo que en nuestros pobres cuerpos caben las cosas más alucinantes y están las cosas más alucinantes. Entonces, frente a un mundo tan atroz, basta ver los diarios, con experimentos de bombas nucleares, es la respuesta de la antipoesía, me parece una gran respuesta, ¿cierto? O sea, el hombre en una situación normal, el hombre de todos los días, ¿sí? Pero también ese ser arrasado y quebrado también puede imaginar paisajes increíbles, ¿cierto? Puede imaginar territorios alucinantes y va a ser su pequeña y pobre forma de tratar de vencer su desesperación. Algo que entendí yo de tu poema sobre los desiertos es que al final los desiertos somos nosotros. Y quisiera que leyéramos un fragmento de los desiertos, que es la primera vez donde irrumpe claramente uno de los paisajes emblemáticos y arquetípicos de Chile. Y vamos a buscar un fragmento. Por ahí está, Raúl, el desierto de Atacama. ¿Sí? Helo allí, helo allí. Helo allí, suspendido en el aire, el desierto de Atacama, suspendido sobre el cielo de Chile, diluyéndose entre auras, convirtiendo esta vida y la otra en el mismo desierto de Atacama, áurico, perdiéndose en el aire, hasta que finalmente no haya cielo sino desierto de Atacama, y todos veamos entonces nuestras propias pampas, fosforescentes, carajas, encumbrándose por el horizonte. Ay, increíble, no lo leí así. Hermoso. A ver, ¿qué es esta? Porque esta primera aproximación pareciera ser una aproximación, como dicen ahí los críticos, desde la hipótesis, pero sin embargo hay una pasión también. Entonces, hay una aparente contradicción entre esta búsqueda casi científica, depurada, higiénica del paisaje, en que se desaparece el yo, el antiguo yo telúrico de Neruda, pero sin embargo al mismo tiempo hay un sujeto desgarrado de ahí mismo. ¿Cómo se da eso? ¿Qué es lo que hay ahí? Claro,
a mí es como es un sujeto un poco desgarrado. Por una parte, me cuesta, no me gusta aquella poesía o aquel arte que es solamente un ¡guau! ¿Me entiendes? La poesía de pecho caliente. La poesía de pecho caliente, la verdad es que no la soporte. Y la gran mayoría de las veces con el pecho caliente se hace poesía bastante fría y pobre. No siempre es así. Pero y al mismo tiempo, ¿cierto? Tampoco soporto el formalismo. ¿Ah? Yo creo que las dos cosas son o sea, la máxima indagación formal en la forma, en la estructura, en los lenguajes, y todo el desborde que pobremente se escapa al mismo tiempo. ¿Tú cuando escribes, sabes lo que estás escribiendo o escribes en la noche oscura total para usar la imagen de San Juan de la Cruz? Las dos cosas, ¿cierto? O sea, sé un poco hacia dónde voy, pero me sorprende. Y me sorprende a tal punto de que cada vez descreo más de esta vieja idea de un autor. O sea, ¿quién diablo? ¿Qué pasa cuando uno escribe poesía y empieza a hablar en un lenguaje no usual? Es como si otro hablara por ti. Es como si otro, algo que te es desconocido, ¿sí? Entonces todo en realidad siento que cuando uno escribe suspende la vida y es algo concreto. O sea, si estás preocupado por la cuenta de gas, entiendo, pero si en un momento dado escribes porque se te olvidó la cuenta de gas, entonces has suspendido, pero por eso se suspende también la muerte. Entonces en el instante que un poeta escribe es exactamente el mismo instante en que están escribiendo todos los otros, en que está escribiendo Homero, que está escribiendo Shakespeare, Neruda. Entonces, todos escriben al mismo tiempo, porque se ha suspendido la vida. Entonces, es tu contemporáneo Homero, es tu contemporáneo Shakespeare, es tu contemporáneo Maquera, es tu contemporáneo Juan Luis Martínez, es tu contemporáneo Neruda. Todos son tus contemporáneos. Esta es la antigua idea del poeta como el pararrayos que recibe, ya sea el mensaje divino de las musas, o en este caso es el convocador de otras voces. Claro, lo que sucede, ¿cierto?, es que creo que todos convocamos otras voces. El poeta lo pone. Por ejemplo, esa cosa que se le acusa a Neruda de grandilocuente, ¿cierto? Suban a hacer conmigo, hermano. Entonces le dice, bueno, ¿quién es este tipo? ¿Qué se cree este fulano? Este hijo de vecino. Este hijo de vecino que a duras penas uno habla por uno y eso. Y más encima dice que los muertos hablan a través de ellos, pero permanentemente los muertos están hablando a través de nosotros. Cuando tú miras una montaña, es alguien antes que tú que la ha mirado. Entonces, y ese río finalmente inmemorial que llega, el padre, tu padre, y tú no estarías aquí si no había un padre, o sea, 20.000 años. Y cada vez que tú hablas, son esos que te dieron. ¿Por quién esto está acá? ¿Por quién nosotros dos estamos acá? Somos medium en el fondo, de otras voces. Son los que hablan y se toman la voz. Entonces es la experiencia cotidiana. De lo que estabas diciendo de la cuenta, que uno no puede escribir un poema, me acordé de esa historia que cuentan de Rilke, antes de escribir Elegías del Duino, que parece que le habían mandado una nota del banco y estaba preocupado con unas cuentas bancarias, estaba desesperado. Y siente algo y sale, ¿no es cierto? Y ahí escucha una voz. Y esa voz es la que le hace escribir finalmente Elegías del Duino. Claro, todo esto se presta un poco para reírse. Sí, desde luego. Escuchó la voz. Y la voz, claro, como el chiste con Dorito cuando le dice el número de la lotería, ¿me entiendes? Y después la voz le dice, chuta, nos equivocamos, una cosa. Sin embargo, la gran respuesta de los griegos, de las musas, no ha sido superada. No digo que esa sea la respuesta, pero no ha sido superada. O sea, ¿qué hace que alguien de repente hable y cante? ¿Qué es? María Zambrano, en una epígrafe que aparece en una edición de tu libro en Visor, en España, una edición de Ante Paraíso, hay una cita maravillosa de la María Zambrano que dice: convertir en delirio en razón sin abolirlo es el logro de la poesía.
¿Qué te parece esa idea de convertir el delirio en razón sin abolirlo? Es el logro de la poesía. Está maravillosamente bien dicho. Ella creo que ha sido de las personas que realmente el pensamiento poetizante es una bellísima cita. Creo que se trata de eso. Ella es una mujer, una vieja maravillosa, una iluminada. Una iluminada. La María Zambrano. Sí, y escribió este maravilloso libro, Poesía y Filosofía. Y ahí dice, por ahí en ese mismo libro, dice que el poeta, a diferencia del filósofo, no le teme a la nada. Que el filósofo anda detrás de una verdad disponible. En cambio, el poeta no. Es que el poeta, en la poesía, no está el problema en la verdad. Tú puedes leer un poema que dice A y otro que dice Z, totalmente distinto. Y de los dos salir absolutamente arrasado y conmovido. O sea, y esa es las musas, de nuevo. Cuando se aparece este ciego, le dicen, lo insultan. Ahí dice, mira, nosotras podemos decir muchas mentiras con apariencias de verdad. Y también decir la verdad cuando nos plazca. Por lo tanto, anota. Tú nunca sabrás si lo que estás diciendo es verdad o mentira. Pero eso también es la gran maravilla de la poesía. Tú nunca por un poema podrás condenar a que otro se muera. Pero por Dios, cuando Dios dicta, Dios mío, entonces mata, porque estás equivocado. Raúl, tú de alguna manera has intentado también, junto con escribir poesía, sacar la poesía del libro, llevarla a otro soporte, llevarla al desierto, cuando escribes Ni pena ni miedo, que termina la vida nueva, cuando escribes en el cielo, en el anteparaíso, esos poemas, Dios es hambre, Dios es no. ¿Por qué sacar la poesía de la palabra? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Una desconfianza de que la poesía escrita puede decirlo todo y que a lo mejor la poesía necesita otros aires, otros soportes, que la página ya se quedó corta, digamos, para la poesía? Fíjate que no, creo que es más simple. En un momento dado, imaginé estos poemas escritos en el cielo, o el poema sobre el desierto. Y me parecieron bellos, me pareció bello. Entonces, creo que siento, ¿cierto?, que uno mismo no puede ponerse límite, ni puede ponerse restricciones, decir, no, porque esto no es poesía, porque está fuera del... Porque de todas maneras, ya vendrá ese 98% que por supuesto te pondrá los límites. Pero no partas poniéndolo tú. El año 75, 78, 79... cuando yo era vendedor de Sapre, no sé dónde, la vida, ¿me entiendes? Y no por supuesto no vendía nada más. Entonces, teníamos que estar a las 8:15 y salía y me quedaba dormido en un banco y pensaba en estos poemas escribiéndose en el cielo. Entonces, soñaba con eso. A lo mejor por eso atravesé también, pensando que a lo mejor se podían hacer. Ahí vamos a ver algunas imágenes de estos poemas escritos en el cielo. Quizás mientras yo los voy mostrando vas contando la historia, cómo fue en Nueva York, cómo se hizo esta operación delirante de escribir poemas desde un avión. Este primero es Mi Dios es no. En realidad, yo sabía que en Anteparaíso, que en ese libro, tenían que ver estos poemas en el cielo, tenía que estar el registro, la fotografía. Por lo tanto, no iba a salir nunca si no se hacía. Entonces, en ese tiempo, mi amigo Arturo Fontaine estaba en Nueva York y fue el primero que le pregunté que me averiguara. Y me averiguó que se podía hacer. Eso fue lo primero, ¿cierto? Después lo supo otra persona que yo no conocía, que este maravilloso artista, que es Juan Downey. Entonces empezó a armar como una cadena para que se hiciera. Entonces hubiera una serie de cosas. Yo nunca había tomado un avión y además no tenía ni un peso ni para hacerme un amigo, o sea, imagínate. Entonces con la que era entonces mi mujer, con Diamela Eltid, con Lotti Rosenfeld, que habíamos formado el CA, Ana María López, que nos saca. Mira, finalmente estábamos en Nueva York. Estábamos filmando los poemas. Pero ¿cómo se hizo? Yo creo que fue solamente la pasión. O sea,
Y como digo, y creo que fue bello, y creo que es bello, pero no es para, no están planteados como crítica a la poesía. De hecho, finalmente yo todo esto termina en libros, o sea, yo pongo, pero si a alguien se le ocurre dibujar un rostro en la Antártica que se está derritiendo, no le digan de partida que eso no es poema, no es un poema, puede ser un maravilloso poema. Vamos a leer, si te parece, Raúl, de Anteparaíso, tu libro siguiente después de Purgatorio, Las espejiantes playas. Purgatorio, tú dijiste que era el vislumbre del paraíso, o sea, el purgatorio es, si uno tuviera que jugar con la Divina Comedia, ¿cuál es el juego, el cruce que tú hiciste? El purgatorio sería el infierno, el anteparaíso el purgatorio, o los dos y la vida nueva. ¿Cómo, Claro, cómo se arma ese? Yo lo veo que Purgatorio, siento que una experiencia bastante más centrada en tu dolor, en tu quiebre, y que Anteparaíso es más la experiencia de lo colectivo. Eso son las interpretaciones que uno puede dar, y que son siempre tan relativas. Pero siento que es eso, o sea, que el vislumbre, pero ya desde un nosotros. Vamos a leer entonces Las espejiantes playas. De Anteparaíso. Las playas de Chile no fueron más que un apodo para las innombradas playas de Chile. Chile entero no fue más que un apodo frente a las costas que entonces se llamaron playas innombradas de la patria. Bautizados, hasta los sin nombres se hicieron allí un santoral sobre estas playas, que recién entonces pudieron ser las innombradas costas que miraban, en que Chile no fue el nombre de las playas de Chile, sino unos apodos mojando esas riberas, para que incluso los roqueríos fueran el bautizo gritándoles los nombres de todos sus hijos. Nuestros hijos fueron entonces un apodo rompiéndose en los roqueríos, bautizados. Ellos mismos fueron los santorales de estas costas. Todos los sin nombres fueron así, los amorosos hijos de esta patria, en que los hijos de Chile no fueron los amorosos hijos de Chile, sino un santoral revivido entre los roqueríos, para que nombrados ellos mismos fuesen allí el Padre que clamaban gritando, porque nosotros fuimos el Padre que Chile llamó en los roqueríos. Chile fue allí el amor por el que lloraron en sus gritos, y entonces Chile entero fue el sueño que nombraron en la playa, aurado, esplendente, por todos estos vientos gritándoles, la bautizada bendita que soñaron. Qué hermoso. Raúl, la sensación que uno tiene con este poema es volver a sentir extrañeza ante un paisaje que uno ha visto, ya se ha convertido en fotografía, o turísticamente, o porque lo ha recorrido, o porque lo ha leído en Neruda. Pero tú de alguna manera dices, haces con el poema lo que ahí dice, las innombradas playas, es como que hay que volver a colocar un nombre nuevo, volver a nombrar de otra manera un paisaje. Hay un intento, no sé, o una manera, colocarse con una extrañeza nueva frente a Chile, verlo desde otro lado, a ver, ¿qué pasó ahí? Mira, como te digo, yo no soy un hombre de paisaje, o sea, he vivido en ciudad, estuve en Valparaíso 7 años mirando el mar, pero de pronto digo, ¿por qué todavía hoy, cierto, en internet, los tipos miran una puesta de sol, y tú ves la playa, jóvenes, mira, y el chico más carretero, si lo llevan de viaje a estudio al desierto de Atacama, algo le pasa. Porque creo que los paisajes, en el fondo, son grandes telas en blanco que vamos llevando con nuestras propias pasiones. O sea, la pasión de vivir, la que inventa las rompientes también. O cuando tú ves una rompiente, ves la rompiente y ves tu alma también. Cuando ves el desierto, pero ves todo tu heriazo. Creo que no, esa línea que entre la experiencia y lo que está allá,
no es una línea, es un aura, ¿me entiendes? O sea, ¿dónde estás tú? ¿Y dónde empiezan las playas? O sea, las montañas somos nosotros, también cuando hablas es nuestra alma. Es nuestra alma también, o sea, allí están. Y se pueden mover. Pueden salir marchando. En Anteparaíso empieza a sentirse una voz que ya empieza a cantar. Ya no es solamente la voz que escribe, la voz que al comienzo nos sorprendía con esta especie de lenguaje hipotético, científico, axiomático, una voz que canta y que termina cantando algunos poemas. El fragmento pastoral ya es un canto, ¿no? ¿Se puede cantar todavía hoy después de la crisis del lenguaje? Hay algunos que ponen en duda eso. Está más de moda la poesía minimalista, centrada en sí misma. ¿Qué significa cantar hoy de nuevo? Bueno, Nicanor Parra, con su genialidad, dijo que los poetas habían bajado del Olimpo. Me parece fantástico. Siento que ya se tomaron sus buenas vacaciones. Al Olimpo nuevo. Al Olimpo nuevo. Con los dioses, con un baño de divinidad. A reencantar este mundo que se hace pedazos. No para mentir, ¿cierto? Sino porque esa experiencia también que une los archipiélagos, las costas, los mares, es finalmente la experiencia humana. Ese ser, como te digo, roto, quebrado, pero que desde allí precisamente puede todavía oír el canto de las estrellas, como decía Rimbaud. Rimbaud, el más desesperado, en la temporada en el infierno, y de pronto escucha, o sea, la marcha de los pueblos, el canto de los cielos. Esclavos, no maldigamos a la vida. O sea, al canto, a lo demencial del canto. El mismo Rimbaud, perdón Raúl, aquí te lo había traído para leerlo este fragmento y comentarlo contigo en Temporada en el Infierno, dice: ya es la víspera y a la aurora armado una ardiente paciencia entraremos en las espléndidas ciudades. Entonces, digo, no soporto, pero el optimismo gratuito, el canto vacuo, eso, el que canta de puro cantor, eso hace gran parte de la poesía nerudiana final, que no te sea atractiva, a pesar que siempre es Neruda, en fin. Pero por favor, o sea, los grandes poemas. Es Altura de Machu Picchu. Y Altura de Machu Picchu es canto. Es canto. Y es tan gran poema como El hombre imaginario de Parra. ¿Te fijas? Pero, ojo con el resentimiento. ¿Te fijas? O sea, siento que gran parte de la poesía que ha seguido a la antipoesía, como es precisamente un poco la poesía del resentimiento. Porque no es Nicanor. Y tú lees un Nicanor, y Nicanor es finalmente un poeta trágico. ¿Te interesa la tragedia como género? La tragedia en el mundo griego, por ejemplo, porque hay algo de trágico, de coral en tu poesía también. Es que yo la otra vez leía Esquilo y es de una majestuosidad. Entonces ahí, precisamente por Esquilo, o sea, bajaron del Olimpo, ya, para allá de nuevo, que aparezcan los Esquilos, los Sófocles, como digo, para decir ordinariez, decirlo, ocupar el lenguaje en sus grandes y en sus horribles palabras, ¿cierto? O sea, es el lenguaje que usamos, pero que cante, o sea, que cante. Ahora, Raúl, ahí uno empieza a tener quizás una contradicción. Bueno, vamos a tener que inevitablemente referirnos a un libro que nos divide un poco, pero eso no significa, tú sabes,
yo soy un gran admirador de tu poesía, siempre lo he dicho, tú eres uno de los grandes poetas. Para mí, hispanoamericano, no es un elogio dicho aquí en cámara, sino que es verdad, si no, no lo diría. Pero tenemos una diferencia, y tal vez yo no entiendo, no he entendido, y tú me lo hiciste ver en una carta en el diario, el poema Países Muertos, y menos a la luz de lo que me acabas de decir. ¿Qué significa este libro, donde hay diatriba, donde hay rencor, Claro. donde hay, aparentemente, por eso quiero que tú, el poeta, me lo explique, aparentemente resentimiento con lo que acabamos de decir? Correcto. ¿Por qué? A ver, ¿qué significan los Países Muertos en el camino de tu obra? Quiero que me lo puedas explicar lo mejor posible. A ver, claro, es una pequeña parte de un cruce que yo llamaría un cruce por el infierno, Ajá. en el que estoy. Ahora, yo, ¿te fijas? Necesitaba también, o sea, de nuevo está Parra. Ujú. Parra, que dice en un poema, y el viejo vaca se murió de pena. Ujú, Ah, ujú. y que yo necesitaba también la fuerza del insulto, o sea, Mm. esa energía de la jerga, o sea, porque todos esos párrafos con... entonces, ¿verdad que eso es de un localismo? Ujú. ¿Ah? Exacerbado. O sea, exacerbado, o sea, entonces, la antipoesía Parra siempre está ahí, ¿cierto? Ujú. O sea, describimos un paisaje en que el mar se abre, también, pero, fija, pero la poesía, la antipoesía, también quise llevarla a un extremo, ¿ah? A un extremo, o sea, Es como ganarle la batalla, usar sus mismas armas, digamos. Es como usar las mismas armas claro, para... eso significaría, ¿cierto? Si los poetas pelearan entre sí. Creo que no, no. Pero sentía que No, en términos de lenguaje, digamos. claro, sentía que lo de Parra, lo digo por favor, sin ni... No está claro. También podía llevarse más todavía. También uno podía decir, viejo conche tu madre, ¿me entiendes? O sea, y darse cuenta que eso también es finalmente el modo como tú te estás hiriendo, como todo lo que, como tú te insultas también a ti mismo. Entonces, en el fondo es un paso a través del infierno, es como claro, un nuevo descenso al y infierno. sentí que como habían zonas de la antipoesía que todavía podían ser extremadas, o sea, que tú efectivamente podías hablar en la jerga, con sus garabatos, con sus palabrotas, con sus giros. Entonces, y ahí, claro, suena divertido porque ampararse en un tipo como Dante de una pretenciosidad infinita, ¿te fijas? Pero cuando el tipo dice la putana Italia, o sea, la puta Italia, sierva, y créeme. El título es muy sugestivo y muy potente, Los Países Muertos. De alguna manera tú sientes que este país que tú le has cantado en el pastoral, que le has cantado en el Anteparaíso, ¿está muerto? Siento que estamos atravesando por una experiencia que es muy parecida a la experiencia de la muerte. Yo soy bastante crítico, o sea, tal como en un momento dado me entusiasmó profundamente la salida de Chile, siento que estamos equivocándonos tanto, ¿cierto? Estamos perdiendo lo importante. Algún día las tarjetas de crédito, todas estas cosas, los bancos, las acciones, la fusión de Nestlé con... nos daremos cuenta que lo único que realmente importaba era tener esa dignidad básica de poder abrazar a otro o mirar a otro. La poesía es tal vez
la manera de pararse frente a este mundo, llamémoslo que tú lo has descrito como el mundo técnico, el mundo, así lo entendí yo, un mundo técnico que arrasa, ¿no es cierto? ¿Es la poesía colocarse en la vulnerabilidad, en la fragilidad frente al mundo de la técnica? Yo creo que los poetas hoy son seres, ¿cierto?, que cargan con sus poemas muertos y que llegan de distintos lugares, desde Libia, el poeta Doni, el poeta Maqueira, un poeta de Arequipa, un poeta antillano, o algo. Y todos van cargando con sus bultos muertos. Y los dejan allí, hermano. Y se cruzan. Y pensando, ¿cierto?, que en un mar que estará o no estará, que podrá o no podrá llevarlo a otra orilla, donde otros seres que podrán estar o podrán no estar, puedan decir que renazca la muerta poesía. Entonces, nosotros vamos cargando con esos bultos muertos, ¿cierto? Y los novelistas más célebres, con más luminaria, nuestra experiencia no es muy distinta. Estos son estos pobres cuerpos que cargamos encima de nosotros, nuestros poemas. Si me imaginé una escena, me imaginé Caronte con la mitología, llevando a los poetas a través del río, en este cruce, cada uno con su, en vez de con su cuerpo, con su poema muerto. ¿Qué poema te gustaría de tus poemas llevar en esa barca y cantar ahí, junto a todos los poetas del mundo, que te van a estar escuchando y conversando contigo, todos tus poemas, con el que me gustaría cerrar este programa? Claro, no sería uno mío. Pero uno tuyo. Uno mío, uno mío. Te van a pedir uno tuyo. Sí, hay uno de ahí. ¿De aquí? Sí. Zurita, poema de amor. Y ya casi amanece, y siento mis lágrimas correr por mi cara, y son como cuchillos cartoneros las lágrimas cortándome la cara. Me hiero y me desangro, y mi sangre está repartida por todas partes, como si me carnearan, sobre todas las cosas, en todas las cosas, y yo no puedo, no tengo corazón, no tengo fuerzas, no tengo valentía, no es nada, ¿sabes? Duerme entonces, niña, que el mar duerma, que la inmensa desventura duerma. Muchas gracias, Raúl, por haber estado en esta conversación y en este viaje a través de tu poesía. Muchas gracias, con un abrazo.